Vamos a empezar con las derivadas y vamos a empezar con las fórmulas básicas de derivación. Entonces, fórmulas para derivar. La primera fórmula que vamos a ver es la de la constante. Si f de x es igual a una constante, ¿sí?, su derivada, f' de x, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí la variable es x. Lo que no sea x va a ser considerado constante. Entonces, ejemplos. Deriva las siguientes funciones. Entonces, f de x es igual a 8. Este aquí es una constante porque no aparece mi variable x. Por lo tanto, f' de x es igual a 0. Igual podemos utilizar una letra en lugar de un número. Por ejemplo, f de x igual a y. Nuevamente aquí hay que hacer hincapié. La variable es la que me marca aquí entre paréntesis en la función. Mi variable es x. Lo que no sea x es constante. Entonces, y es una constante en comparación de x. Profe, el de arriba es constante, ¿verdad? f' de x es igual a 0. ¿Mande? La de f de x8 es constante. Sí. ¿Es constante a 0? Exactamente, pues su derivada da 0. Igual aquí podemos usar símbolos también. Por ejemplo, f de x, x es mi variable, es igual a una carita feliz. Entonces, otra vez, mi variable es x. Esto de aquí, pues va a ser una constante al final de cuentas, porque no está dependiendo o no aparece tal cual mi variable aquí. Entonces, ¿cuál creen que sea la derivada de esta carita feliz? Por lo tanto, f' de x es igual a, ¿qué creen que sea? 0. 0. Entonces, mientras no aparezca la letra que está en medio del paréntesis, todo se considera constante y la derivada de cualquier constante siempre es 0. Esta sería mi primer fórmula de derivación. Sería la primera que vamos a ver. Profe, Sí, dime. ¿puede explicar eso otra vez? Es que no he podido escuchar, pero ya. Entonces no alcancé a escuchar la explicación. Ok. Entonces, mi primer fórmula de derivación dice, si f de x es igual a una constante, la derivada de la función de x o f' de x es igual a 0. Y habíamos puesto estos tres ejemplos. Deriva las siguientes funciones. El primer ejemplo es f de x es igual a 8. Lo que está después del igual, en esto de aquí que voy a marcar, aparece la x. No. No, está el 8 solito. Entonces, como no aparece la x, automáticamente yo sé que el 8 pues va a ser una constante. Por lo tanto, la derivada de x
va a ser igual a 0. Y aquí les comentaba, puede ser un número o puede ser una letra distinta a la que me indica como variable. Por ejemplo, el que sigue, f de x es igual a y. Aquí mi función me dice que todo lo que sea x va a ser variable. Lo que no sea x se considera constante. ¿Aquí tengo alguna x? No. No, tengo la y. Entonces, como la y, pues no es la x que me dice que es variable, se considera constante. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 0 otra vez. Para que aquí no hubiera sido 0, esto en lugar de tener x aquí en el paréntesis, debería de haber tenido una y. Si aparece la y dentro del paréntesis, ya no es una constante, ya es una variable, pero para eso es otra fórmula. Pero ahorita estamos con la de la constante solamente. Y puede ser un número, una letra, o podemos tener un símbolo. F de x va a ser igual a una carita feliz. Como la carita feliz no tiene x, esta carita feliz es una constante. Y como es una constante, la derivada tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, mi tercer derivada también es 0. Son los casos de derivadas de una constante. Vamos a ver otra fórmula de integración. ¿Dudas con estos tres ejemplos que hicimos? No, yo no. ¿No? ¿Los demás? No, Entonces, vamos a borrar estos ejemplos y vamos con la siguiente fórmula de derivación. Si f de x es igual a x, f' de x va a ser igual a 1. Si mi función es la misma variable, quiere decir que su derivada es igual a 1. Vamos con ejemplos de esto de aquí. Esta vendría siendo mi segunda fórmula de derivación. Los ejemplos. Calcula la derivada de las siguientes funciones. F de z igual a z. Si se fijan, la función me dice que la variable es z y es igual a la variable. Entonces, la derivada f' de z pues va a ser igual a ¿cuánto? 1. A 1. ¿Por qué? Otra vez. Lo que está en el paréntesis es mi variable. Y lo que tengo después del paréntesis, pues es la misma variable solita. Por esa razón, su derivada fue 1. Aquí, pues, los otros ejemplos son repetitivos, nomás cambiaríamos la letra. Por ejemplo, f de y igual a y. Como mi variable es y después del igual solamente tengo la y solita, entonces f' de y
es igual a 1 también. Esta fórmula pues no es como que muy... no tiene mucho, ¿no? que aportar. ¿Preguntas con eso de ahí? No. ¿No? Ok. Pues vamos con otra fórmula que ya nos va a aportar algo más. Y la siguiente fórmula me dice, si f de x es igual a una constante k por x, f' de x va a ser igual a la constante solita. Y pues otra vez, de ejemplos, calcular las siguientes derivadas. F de x igual a 9x. Entonces, como es una constante por mi variable solita, sin ningún exponente, entonces, por lo tanto, su derivada va a ser igual a la pura constante, es decir, al 9 solito, exactamente. Si f de x es igual a menos 10x, por lo tanto, f' de x es igual a Menos 10. menos 10. ¿Sí? Quitamos la variable y solamente dejamos nuestra constante. ¿Dudas con eso de ahí? Yo no. No, profe, yo no. Entonces, vamos borrando esto y vamos agregando nuevas fórmulas. Y ahorita vamos a empezar a combinar fórmulas. La siguiente fórmula, pues es si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Ya aquí pues ya va empezando la emoción, ¿no? Ya va empezando lo bueno. Vamos a ver ejemplos con esta fórmula de aquí. La instrucción va a ser la misma. Calcula la derivada de las siguientes funciones. Y tengo la primera, f de x igual a x cuadrada. En este caso, n es el exponente. Entonces, aquí n es igual a 2. Si yo calculo su derivada, f' de x, pues esto aquí va a ser igual. De acuerdo a la fórmula, me dice que el exponente, que es n, baja multiplicando. Entonces sería 2 Sería 2x. a El la 2 exponente menos 1. sería 1 positivo. Sí, tal vez O sea, completo. 2x a la 2 menos 1. Pero 2 menos 1, ya me dijeron ustedes que es 1. Por lo tanto, se deja 2x, ¿no? f' de x es igual a 2x. El exponente 1 no tiene caso ponerlo porque se sobreentiende que aquí va imaginario. Si lo ponen, no pasa nada, están bien de todas maneras. Pero lo más común es ver solamente 2x. Vamos con otro ejemplo de esta misma fórmula. F de x igual a x a la 10. En este ejemplo, n vale 10. Entonces, su derivada, f' de x, pues va a ser igual a 10 que baja multiplicando
por x a la 10 menos 1. Simplificamos, por lo tanto, f' de x es igual a 10 x a la 9. ¿Dudas con esos dos ejemplos? Yo tampoco. Digo, yo no. ¿No? No, yo no, profe. Ok. Pues vamos a agregar otra fórmula más a las que ya llevamos. Vamos a borrar estos dos ejemplos. La siguiente fórmula pues va a ser una variación de x a la n con la de kx, un poquito. Si f de x es igual a k por x a la n, f' de x va a ser igual a k por n por x a la n menos 1. Esa es la siguiente fórmula que vamos a ver en derivación. Vamos a ver un ejemplo donde apliquemos eso de ahí. Yo quiero calcular la derivada de f de x igual a 9x al cubo. Entonces, esto es una constante por x con una potencia. Entonces, esto va a ser igual a f' de x, pues va a ser igual a la constante que tengo, 9, que va a multiplicar al exponente. El exponente aquí, pues vale 3. N es igual a 3. Pues esto va a ser 9 por 3 por x a la 3 menos 1. Simplificamos. 9 por 3, 27. Por lo tanto, f' de x es igual a 27x, 3 menos 1, 2. Entonces el resultado es 27x cuadrada. Se podría decir que estas son las básicas como para derivar un polinomio. ¿Dudas hasta aquí? Yo no. ¿No? Ok. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a empezar a combinarlas. A ver qué nos queda. Profe, Sí, dime. ¿se puede esperar tantito a borrar en lo que termino de anotar? Sí, igual les tomo captura si quieres del video y se las mando por el grupo. Ah, está bien. Gracias. Sí, de nada. Entonces, vamos borrando esto y vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice f de x es igual a 3x cuadrada más 8x menos 10. Si yo quiero calcular la derivada de esta función de aquí, hay que hacerlo cachito por cachito, es decir, término a término. Entonces, f' de x pues va a ser igual a ¿qué cosa? 3x cuadrada. ¿A cuál de estas fórmulas se parece? 1, 2, 3, 4 o a la 5? 5. A la A la 5. 5. Un número por x con un exponente. Entonces, la derivada para el primer cachito, el primer término, pues me dice que es la constante que tenga 3. Siempre nos vamos a guiar por el primer término, ¿verdad? ¿Mande? Siempre nos vamos a guiar por el primer término. Sí. Entonces, aquí sería, la derivada sería 3 por n. ¿Cuánto vale el exponente en el primer término? 2. 2. Entonces sería 3 por 2 por x
a la 2 menos 1. Signo que sigue, más. Derivada de 8x. ¿A cuál se parece? 1, 2, 3, 4 o 5. 4. A la 3, ¿no? Ah, sí, a la 3, A a la la de 3. k por x. Me dice que la derivada es, pues la pura k, el puro numerito. Entonces sería más 8. Y este menos 10 que no lleva x, pues se parece a la primera, Sí. es una constante. Su derivada es 0. Como la derivada es 0, la podemos omitir. Es decir, le vas a escribir esta más 8. Simplificamos. 3 por 2 son 6. X a la 1. Pero pues podemos omitir ese 1. Más 8. Y esta sería su derivada completa. Profe, ¿se 6x puede esperar un minuto? más 8. Que no noté nada.